¿Me estás viendo y oyendo, Laura? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hablar de enfermedades ocupacionales que pues son complemento de las dos grandes grupos que vimos, que son las obstructivas y las intersticiales, porque también ocupan parte de esto mismo. Entonces, eh, son tal vez complemento de eso. Laura, si quieres empezar a grabar, ponlo. Vale, doctor, gracias. Entonces, ¿por qué, a qué le llamamos enfermedad ocupacional? Pues son enfermedades pulmonares como origen eh, el, la ocupación o la profesión y la relación trabajo y la aparición de la enfermedad pues es muy clara. O sea, hay una relación que se puede establecer entre la una y la otra. Son muchas las enfermedades ocupacionales, de hecho son muy frecuentes y hay pues todo desde de cosas ortopédicas como el túnel de carpo, como lesiones osteomusculares, que son muy frecuentes, pero posiblemente las más incapacitantes, no tan frecuentes, pero son las más incapacitantes, son las del aparato respiratorio. Porque cuando ya uno tiene estas lesiones, que además son frecuentes en muchos sitios, pues vamos a tener situaciones muy graves. Las enfermedades ocupacionales pues son muchísimas, realmente son un grupo muy amplio. Espérenme un segundo, por ejemplo. Es muy amplio, pero digamos que yo he tratado de sacar lo más importante y las más frecuentes y las que realmente nos impactan más en el ámbito ocupacional. La primera, pues, son las neumonitis de hipersensibilidad. La neumonitis de hipersensibilidad es la inhalación de sustancias en un ambiente ocupacional que produce una inflamación del epitelio bronquial y de la superficial alveolar. Si hay sustancias orgánicas que producen enfermedad, pues las sustancias inorgánicas producen otra enfermedad. Entonces, la primera se llama neumonitis de hipersensibilidad. Se llamaba antes, o todavía la encuentran en muchos sitios con el nombre de alveolitis alérgica extrínseca. Este nombre se entró en desuso porque pues no representaba la enfermedad. Entonces hoy se habla de neumonitis de hipersensibilidad. Pero la pueden encontrar con los dos términos. La otra enfermedad ocupacional muy frecuente es el asma. El asma que es de origen ocupacional o que se desencadenó, que fue causada por una actividad ocupacional. Bronquitis, bronquiolitis por exposiciones accidentales también son muy frecuentes. Esta es una situación muy frecuente. Y existe cáncer de pulmón o cáncer pleural, también por exposición ocupacional. Y pues vamos a tratar de hablar no de todas, pero sí de lo que yo considero más frecuente. Muchas de las enfermedades ocupacionales que ver con la relación laboral, con la ocupación, pero en muchas ocasiones, y como lo vamos a ver en la neumonitis de hipersensibilidad, a veces se nos pasa porque no siempre con el trabajo, o muchas veces no hay una relación clara con el trabajo que tiene la persona y si tiene la enfermedad, y a veces nos pasa si no hacemos el interrogatorio en forma adecuada. Muchas veces podría tener que ver con el segundo trabajo, que a veces olvidamos que las personas tienen un primer trabajo, pero tienen otro trabajo alterno,
en donde sí pueden estar expuestas a algo, expuestas en su trabajo principal. O puede ser secundario a, no al trabajo, pero sí a la actividad que tiene usted en su casa por hobbies o por contacto que tiene ambiental dentro de la casa o dentro de sitios de trabajo que no tienen que ver con trabajo, pero está, por ejemplo, mascotas. Entonces, ahí tendríamos que tener en cuenta que estas enfermedades, con muchas de estas situaciones y que no siempre están tan claramente diferenciadas por la actividad laboral. La neumonitis de hipersensibilidad, les había dicho yo que se conocía con este otro nombre, es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar en forma difusa. O sea, estamos hablando de que esto es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero que está mediada, pero que tenemos una causa conocida y que además es mediada por el sistema inmune. Y este sistema inmune lo que produce es una inflamación repetida por la inhalación de muchos órganos, principalmente compuestos químicos aerosoles que son y que los hemos definido como compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son bacterias, hongos, mohos, proteínas, etc. Entonces, lo más importante es que reconozcamos que estamos hablando de una partícula orgánica en la mayoría de los casos. La prevalencia de esta enfermedad pues no es homogénea en el mundo. Esto sí depende de cada país porque depende qué tanta exposición pueda tener la gente y a qué puedan tener exposición las personas. Entonces, pues recordarán que de esto hace parte el pulmón del granjero, hace parte la vicinosis, hace parte el pulmón de criadores de aves, hace parte la vagasosis, bueno, muchísimas causas dan inhalación de polvos orgánicos que van a llevar a neumonitis y hipersensibilidad. Entonces vemos que pues la prevalencia es muy variable. En Estados Unidos se dice que hay entre 423.000 casos por 100.000 habitantes. En el Reino Unido es similar la prevalencia. En Francia es un poquito mayor. En Finlandia, pues es mucho menor o mucho más homogénea, por lo menos. En nuestro país no tenemos un conocimiento claro de cuál es esta prevalencia. Sin embargo, creemos que tiene mucho que ver con las aves. Para nosotros, las aves, sobre todo palomas, es una situación muy frecuente. Uy, perdónenme un segundito, niños, que esta llamada es súper importante. Un segundo, yo los dejo en silencio.
¿Listo, cierto? Sí, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces estaba contándoles que los cuidadores de aves, las palomas, los canarios, pericos, para nosotros es una situación frecuente. Sin embargo, yo no le tengo una prevalencia ni una incidencia eh, eh, fidedigna en nuestro país. Yo creo que no se ha hecho ese estudio de qué tanto tenemos neumonía y hipersensibilidad, porque cada uno reporta diferente en las historias clínicas. ¿De qué estamos hablando entonces? Es una inflamación mediada por linfocito T activado que se encuentra en el pulmón. ¿Cómo sabemos todo eso? Porque en el lavado broncoalveolar y en el pulmón encontramos estos linfocitos T. Básicamente lo que tenemos es una exposición repetida a un antígeno. Esa exposición a ese antígeno, que pueden ser proteínas o puede ser mohos o puede ser algunas bacterias, termoactinomicetos. Esa exposición repetida al antígeno pues hace que se produzca una respuesta antígeno-anticuerpo. Estas sustancias, aunque son bacterias, hongos y cosas de estas, no causan infección. Ellos se comportan como un antígeno. Ese antígeno produce sensibilización inmunológica en el huésped y posteriormente se produce la respuesta inmune. ¿Cuáles son los antígenos entonces? ¿Qué tan frecuentes encontramos antígenos? Acá, depende de donde ustedes lean, van a encontrar una tabla eterna. Es una tabla, cuando ustedes lean este capítulo, siempre van a haber tablas que uno la pasa y la pasa y la pasa, porque son tablas que son muy parecidas. Y yo tampoco me voy a detener mucho. Tenemos antígenos que son microbiológicos, como son las bacterias y los hongos principalmente, y estas bacterias y estos hongos son bacterias que no producen infección o que suelen no producir infección. Antígenos como el Bacillus subtilis, como algunas especies de Klebsiella, como algunas micobacterias que no son tuberculosas, ellas no están produciendo infección en el pulmón, como algunos hongos como el Penicillium, antígeno como el Trichosporum, como algunos Aspergillus, principalmente nos están produciendo esta posibilidad de ser antígeno. Hablamos de proteínas de animales, proteínas que se encuentran en alimentos de concentrados para peces, alimentos de concentrados para otras mascotas, y algunos químicos, si van a encontrarse ustedes los isocianatos que son utilizados en la elaboración de porcelanas y de cerámicas. ¿Por qué llegan al alvéolo las partículas? ¿O por qué llegan al bronquio? ¿O por qué se quedan en la tráquea? Dependen de esto, del tamaño. El tamaño es lo que define que una partícula se me quede en bronquio grande o que llegue a bronquiolo. Entonces, si la partícula es muy grande, más de 10 micras, posiblemente va a quedar atrapada en la vía aérea superior. Si la partícula está entre 5 y 10 micras, posiblemente se quede en árbol traqueobronquial, y las partículas que son de 3.3 a 5 micras, pues ya nos pueden llegar al alvéolo. Partículas de menos de 3 micras quedan como vapor, y ese vapor pues suele ser volátil y quedarse en el aire y podríamos no inhalarlo. De este tamaño de la partícula es que nos hablan siempre de material particulado. Lo que pasa es que el COVID, que estuviéramos de moda con esto, pero hablan de material particulado y nos salvamos este año de ese show, porque todos los años, en el segundo jueves de febrero, todo el mundo se vuelve experto en qué cantidad de material particulado de sustancias PM10 tenemos en el ambiente. O sea, estamos hablando de la contaminación ambiental.
Y por eso es que se inventó el día sin carro y por eso es que hacemos un poco de pico y placa ambiental y un poco de cosas más, porque tenemos material particulado en el ambiente. Entonces, ese material particulado que es importante en el caso de la contaminación ambiental, pues es ese material que está entre 5 y 10 o alrededor de 10 que está en la contaminación ambiental. Materia, y también nos tienen en cuenta los vapores porque también hacen parte de la contaminación. Al alvéolo nos llega este tamaño de partículas. Entonces, dependiendo de la partícula que nos llegue o dependiendo del antígeno con que estemos hablando, pues vamos a tener una enfermedad diferente que se les han dado un poco de nombres. Realmente son muchísimas enfermedades que todas se van a llamar neumonía y hipersensibilidad. Entonces, fíjense, el ejemplo más grande pues, es el pulmón de granjero, que es producido por la sacarospora, que es un hongo, es un moho que se encuentra en algunos sitios donde hay silos, donde se almacenan estos pastos, este heno, se llena de hongos y ese hongo se inhala y se produce la enfermedad. El heno o el pasto en fresco pues no tiene por qué. Además, hay neumonía, ventilación del humidificador, de aire acondicionado, que son por termoactinomices. La bagazosis, muy frecuente en algunas zonas de nuestro país, que es también por el Thermactinomyces vulgaris, y está en el moho que se produce en el bagazo, o sea, en la caña de azúcar que ha sido molida y se ha almacenado. Eso lo utilizan nuestros campesinos como combustible del mismo trapiche y lo almacenan. Entonces, al almacenarlo se llena de moho y ese moho puede producir bagazosis. Los trabajadores con hongos, pues también tienen esta misma situación. Esa es la enfermedad que se ve en el corcho, los trabajadores de Malta, y vea que la lista, pues absolutamente es interminable. Esto para nosotros no es tan frecuente, aunque dice pues trabajadores de queso, pero sí, son los que estos madurados en cuevas, en cavernas, donde le meten hongos, lo que buscamos es que el hongo penicillium produzca ese queso que es el queso azul y el queso brito, esos quesos madurados, que son los que se hacen en cuevas, pues son los que pueden producir esta enfermedad. Muchos más, y fíjense que tenemos un mundo de enfermedades que pueden producir, o muchas enfermedades que ya tienen nombres típicos, debido a muchos de los antígenos que están viendo ustedes ahí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? La teoría del doble golpe. Tenemos muchos antígenos que están localizados en muchos sitios, que se pueden encontrar en muchas formas y que el individuo las puede inhalar con mucha facilidad. Sin embargo, muy poca gente desarrolla la enfermedad. Entonces, si hay tanto antígeno en todas partes, ¿por qué no tenemos a todo el mundo enfermo? Pues porque la enfermedad tiene una predisposición genética y tiene una predisposición y tiene que tener una exposición inicial al antígeno y después tener una segunda exposición para que ese antígeno pues ya tenga una memoria inmunológica para que se pueda tener. Entonces, primero que todo, susceptibilidad genética es lo que necesitamos para que tengamos esta situación y después la reacción o el contacto con el antígeno y un segundo contacto con el antígeno. Esto es muy parecido a lo que pasa en la alergia a cualquier cosa. O sea, uno no hace alergia a las nueces el primer día que se expone a las nueces. Las nueces vienen genéticamente marcado para ser alérgico. Y una vez se expuso por primera vez, ese antígeno es reconocido y en la segunda exposición es que se presenta la anafilaxia. Entonces,
pues no es la primera exposición la que nos da este compromiso, y esto es válido para muchas hipersensibilidades. Esto es más de lo mismo. Entonces fíjese que uno puede estar expuesto al antígeno, mucha gente está expuesta al antígeno. El antígeno es manejado por el macrófago alveolar, y como hay una respuesta adecuada, pues el paciente queda completamente normal, pero hay una tolerancia inmune que va a despertar de todas maneras una respuesta inmune. Si yo tengo un ambiente o un polimorfismo genético o cualquier factor que predisponga a que yo haga la enfermedad, pues ese antígeno va a hacer que se produzca daño sobre el alvéolo, y si la inhalación persiste o la cantidad del material inhalado es muy alta, se produce la liberación de ciertos factores, principalmente mediados por TH1 y por factor de necrosis tumoral alfa, que van a producir entonces la formación de granuloma. Ese granuloma pues va a llevar a producir grandes fibroblastos, que va a producir fibrosis, y esa fibrosis pues va a producir daño intersticial, como lo ven acá, y algo de compromiso de alveolar. Entonces es una enfermedad tanto alveolar como intersticial, con fibrosis en ambos lados. La susceptibilidad genética existe, sí. Hay algunos genes que están asociados con esto. Estos genes que están asociados al HLA, pues son las personas que tienen esta predisposición. Va a hacer que cuando tengan esa exposición al antígeno, produzcan entonces una respuesta de antígeno-anticuerpo con liberación o con diferenciación de la célula T. Y esto va a hacer que se produzca pues, el ingreso de ese antígeno y de estas sustancias y de todos estos minerales inflamatorios, que hace que son capturadas en el retículo endoplásmico para producir una cantidad de sustancias que van a producir finalmente inflamación en la mucosa alveolar. Entonces todos esos polimorfismos genéticos predisponen a que esto suceda. Durante mucho tiempo, y todavía lo pueden encontrar en la literatura, van a encontrar que protector de neumonitis y hipersensibilidad. Pues de entrada les digo que es mentira, pero durante mucho tiempo se veía que las personas, pues no se les encontraba la inflamación a los fumadores. Lo que sabemos es que la nicotina en estas personas lo que hace es que se produzca una disminución de la respuesta celular. Entonces, encontramos menos células, y esa menor cantidad de células del estudio, pues uno dice, no está tan inflamado, y la menor inflamación pues hace que se pensara en el principio que tenía un efecto protector, y resulta que es un efecto paradójico. Lo que hace es que en forma aguda pues sí hay menos células, porque las células están inhibidas, porque el fumador tiene menos macrófago alveolar, tiene dañados los macrófagos, tiene dañadas muchas de las células, y hay menos respuesta. Pero a largo plazo lo que se hace es que se produzca una gran inflamación y una gran fibrosis. Entonces, el verdadero papel del cigarrillo es que produce mucha más fibrosis y mucho más daño, para tener mucho más compromiso. No sé qué tanto lo voy a decir más adelante, pero esto es una enfermedad mediada principalmente por linfocitos. O sea, lo que vamos a tener en el lavado broncoalveolar es una linfocitosis. Lo que vamos a tener de infiltración en el pulmón es linfocitos, porque hemos sido activados por vía TH1 y por citoquinas que producen linfocitosis en el lavado. Y como lo estoy viendo acá, entonces en el lavado
pues lo que vamos a encontrar principalmente en estos pacientes es una cantidad importante de linfocitos y al contrario de lo que muchos podrían estar pensando, no tiene nada que ver en este caso, en esta enfermedad, no juega ningún papel importante los eosinófilos. Mire que los pacientes normales tienen un lavado broncoalveolar, que es la mayoría de las células son macrófagos alveolares, seguido de linfocitos y un poquitos neutrófilos. Que tiene enfermedad pero está asintomático, tiene un poquito más de linfocitosis, pero nada más. Pero el sintomático, el que tiene enfermedad, definitivamente tiene linfocitos elevados. Entonces, esa linfocitosis es importante porque nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que sucede al final y a poderla utilizar como un método diagnóstico. Lo mismo, esto lo que nos está diciendo es que estos pacientes que estuvieron y que finalmente se enferman, pues tienen mucha mayor cantidad de linfocitos en el lavado broncoalveolar y básicamente por estos mecanismos inflamatorios que ya hemos visto y es que tenemos la exposición al antígeno. Esa exposición al antígeno lo que va a hacer es célula dendrítica y esta estimulación de célula dendrítica va a producir que se haga una diferenciación de las células T en pacientes que son asintomáticos. Pero en pacientes sintomáticos, esta estimulación de la célula dendrítica o esta exposición a la célula dendrítica va a hacer que tengamos una gran expresión de factor y el complejo mayor histocompatibilidad, que tengamos antígenos secretores importantes y que principalmente vamos a tener citoquinas basadas en factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, que van a hacer que se produzca diferenciación de los linfocitos y esa diferenciación de linfocitos pues va a lograrse que se diferencien en TH1 algunos, 17, y todo esto va a hacer que se liberen muchas más células, muchas más sustancias proinflamatorias que van a producir un daño alveolar. Entonces, estamos ante una enfermedad TH1 o TH2 o TH17, es una neumonitis hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, pues está mediada por inmunocomplejos. En fase subaguda está mediada por TH1 y en fase crónica en respuesta a TH17 versus TH2. O sea, todas juegan dependiendo en qué momento lo tengamos. Realmente es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 porque tiene que ver con un granuloma, pero también es una respuesta de hipersensibilidad tipo 3. La clasificación clínica ha cambiado mucho. Sin embargo, a pesar del cambio, seguimos trabajando con la clásica que es aguda, subaguda y crónica. A Laura le mandé un artículo para que comparta sobre neumonitis de hipersensibilidad que me pareció muy interesante. Yo no lo he mirado, hasta ahora lo estaba viendo, pero en unas publicaciones recientes lo importante es hablar de neumonitis de hipersensibilidad, fibrosante y no fibrosante. ¿Por qué esa diferenciación? Porque posiblemente este no fibrosante pues no le pase nada y no va a llegar a nada. Y ese fibrosante se va a comportar como una intersticial usual o muy parecido a lo que se comporta la neumonitis intersticial usual. Luego su pronóstico es muy malo, luego su intervención debe ser mucho más temprana. Sin embargo, van a ver que pues seguimos hablando de aguda, subaguda y crónica a pesar de todo eso y
pasará un tiempo hasta que entendamos. ¿Y por qué esto? Porque es que la aguda puede ser fibrosante, puede ser no fibrosante, pero la presentación aguda sí sigue existiendo. O sea, que uno haga una enfermedad por una exposición de algunas horas a un antígeno, sí, existe. Y da síntomas similares a una influenza. Son síntomas de fiebre, escalofríos, malestar, náuseas, opresión torácica, disnea, ocasionalmente sibilancias, pero es una enfermedad que se mejora rápidamente después de quitar la exposición. O sea, apenas quitamos la exposición, esta persona se mejora. Entonces sería una no fibrosante porque la exposición, al quitar la exposición, la persona se mejora. Lo que pasa es que esta enfermedad recurre con la exposición. Vuelve y se expone y vuelve y se enferma. Y ahí es cuando consulta, ¿cómo así que yo tengo episodios de gripa tan frecuentes? Yo me estoy enfermando muy frecuentemente. Y ya cuando uno hace el interrogatorio muy juicioso, dice, esta recurrencia tiene una relación con una exposición. Y esa exposición, que es a polvos orgánicos, me está dando el diagnóstico de una neumonitis de hipersensibilidad aguda, que posiblemente no lo habíamos diagnosticado si no lo pensamos, o muchas veces no lo diagnosticamos porque no lo pensamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún laboratorio que sirva. No existe ningún laboratorio que nos vaya a ayudar para eso. No existen los gases arteriales, podría ser hipoxémico si lo cogemos en la fase aguda, pero no más. La radiografía de tórax o las imágenes del tórax pues pueden dar compromisos de muchas cosas, compromiso nodular, micronodular, intersticial, pero usualmente pueden ser normales, dependiendo en qué momento los cojamos. Entonces, pues vemos que la forma aguda podría pasar como una enfermedad muy sutil. En esta radiografía lo que estamos viendo es algo que hoy se nos volvió muy familiar, que es vidrio esmerilado que estaba en ambos sitios y que después de quitar la exposición se alivió. Yo sé que no están viendo mucho porque no es una muy buena fotografía, pero aquí sí ven ustedes muy bien el vidrio esmerilado. Como les dije, la última vez conseguir vidrio esmerilado hace 2 años era dificilísimo. Hoy no, hoy con cualquier pack que abran van a encontrar este vidrio esmerilado. Pero si este vidrio esmerilado está en el contexto de un paciente que tiene una exposición laboral o casera a algunos tóxicos inhalados orgánicos, pues tenemos que pensar en que estamos hablando de una neumonitis de hipersensibilidad. La forma subaguda es la neumonitis que se presenta porque la exposición no es una carga de exposición tan alta, o sea, tiene menos cantidad de antígeno y la duración de la exposición es menor tiempo de exposición. Entonces, como hay menos tiempo, menos cantidad de antígeno, se enferma de a poquitos, pero como la exposición es repetida, pues empieza a tener de todas maneras la enfermedad de fiebre insidiosa, una enfermedad que puede ser progresiva en el tiempo y tiene algunos síntomas pulmonares y algunos signos pulmonares. Y cuando esto sigue y empeora, pues tenemos las formas crónicas. A esta forma crónica es a lo que hoy le llamamos fibrosante. O sea, es la persona que queda con daño alveolar, con daño pulmonar, con fibrosis pulmonar, después de haber hecho estas exposiciones. Y entonces vemos que uno puede tener un pulmón normal, que puede tener algo de vidrio esmerilado, pero ese vidrio esmerilado va a ser mucho más profuso y ya tener algunas áreas de engrosamiento. Y después vamos a tener ya la fibrosis. Y como les digo, pues a eso es que le llamamos enfermedad fibrosante, que se comporta, como vemos acá, muy parecido a lo que fibrosis pulmonar. De hecho, pues clínicamente no es fácil de diferenciar la neumonía intersticial usual de la neumonitis de hipersensibilidad fibrosante. Ya salió un artículo reciente
sobre criterios radiológicos para hablar de neumonitis y hipersensibilidad. Y en esos criterios hablamos de posibles, probables y definitivos para poder hablar de enfermedad. O sea, no sabemos, no lo tenemos muy claro. Hay muchos criterios radiológicos, no les voy a decir ahorita todo eso, pero quiere decir que si cumple con algunas características, lo podemos llamar hipersensibilidad. Si no, se queda en el campo de la fibrosis pulmonar de origen no conocido. ¿Qué pasa con las pruebas de función pulmonar? Pues depende en qué fase lo cojamos. Si está en fase aguda, podrían ser normales, porque el paciente se mejora apenas le quitamos la exposición. Aguda, como esto es una enfermedad intersticial, estamos en el campo de los patrones restrictivos. Y como es una enfermedad pulmonar, pues tiene una difusión que está comprometida, que está disminuida. Desde luego nos ayuda a pensar, pero además nos ayuda a hablar de pronóstico, porque entre más enfermo esté la difusión, sobre todo, hasta de 39% hacia abajo, pues estamos hablando de un peor pronóstico pulmonar, porque posiblemente no tengamos mucho más que ofrecerle a esta persona. Como diagnóstico, sí es importante hacer un lavado broncoalveolar, o sea, metemos un broncoscopio, echamos agua, sacamos ese líquido y lo mandamos a estudiar, y básicamente lo que buscamos es que nos miden la celularidad, la presencia de más de 50% de linfocitos. En este contexto de lo que estamos hablando es altamente sugestivo de que estemos hablando de una neumonitis de hipersensibilidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque, por ejemplo, si yo lo que estoy pensando es en una neumonía intersticial descamativa o una bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, que son las dos que dijimos que se relacionan con cigarrillo, pero que se parecen clínica y radiológicamente, pues estas tienen neutrófilos, neutrofilia. Entonces, el solo hecho de hacerles el lavado broncoalveolar y ver la celularidad me va a ayudar a precisar el diagnóstico. Es muy poco probable que yo hable de neumonitis y hipersensibilidad con ausencia de linfocitos en el lavado. Y esos linfocitos los podemos diferenciar entre si son CD4 y si son CD8. Esto no lo hacemos tanto nosotros, no porque no tengamos la técnica, sino porque no es necesario. ¿Por qué? Porque una relación CD4-CD8 menor de 1, o sea que más CD8 que CD4, puede sugerir la enfermedad. Y cuando la relación es inversa, o sea, cuando la relación es mayor a 1, o sea, muchos más CD4 que CD8, nos sugiere sarcoidosis. Entonces, ¿por qué no la usamos tanto? Porque para nosotros la sarcoidosis no es un problema frecuente. En países donde sí la sarcoidosis es frecuente y la neumonitis y hipersensibilidad es frecuente, hacer la diferenciación podría ayudar mucho. No hacemos biopsia casi nunca, pero cuando la hacemos encontramos neumonitis linfocítica, granulomas, que son granulomas parecidos a los granulomas de cuerpo extraño, formados por vía aérea normal, y ese granuloma pues con un gran infiltrado intersticial, y puede haber cambios de fibrosis. Se podrían hacer precipitinas, o sea, IgG contra antígenos, como hacemos ahorita anticuerpos en el COVID, tener la IgG contra estos antígenos, sí. El problema es que esto no nos ayuda. El hecho de que yo tenga IgG contra antígenos que den neumonitis y hipersensibilidad y los tenga positivos, simplemente me dice que estuve expuesto, no que estoy enfermo. Y el hecho de que no los tenga tampoco me excluye la enfermedad. Y no es fácil, no se consiguen. Hace como 6 meses estuvimos reunidos
con los patólogos y los radiólogos, muchos de los neumólogos, y veíamos que ninguno de nosotros pide precipitinas porque ya no es una técnica que esté estandarizada. O sea que aunque la literatura lo dice, en la práctica nosotros no pedimos antígenos. ¿Funcional? Sí, se podría, se hace si el paciente, si nos queda duda y creemos que hay una enfermedad, y sobre todo cuando queremos demostrar que es una enfermedad ocupacional, pues le decimos, miremos a ver qué pasa cuando vuelve y se expone al tapete de su oficina, o cuando vuelve y se expone al aire acondicionado de la oficina, si vuelve y le da los síntomas, si tiene relación de los síntomas con la exposición, y si eso es verdad, pues entonces podemos demostrar que es una enfermedad relacionada con la exposición, y sobre todo cuando es en ambiente laboral, que es lo que queremos confirmar. ¿Qué cosas pueden simular o a qué se puede parecer una neumonitis de hipersensibilidad? Pues a todo. Las enfermedades pulmonares se parecen clínicamente a un asma, porque a todos disnea sibilante, opresión torácica, pues el asma va a ser muy parecido, la presentación clínica pues es casi que igual. En el asma no hay tanta linfocitosis, puede haber más neutrófilos, más eosinófilos, y definitivamente pues la biopsia en el asma pues no se parecen en absolutamente nada. La sarcoidosis sí tiene una presentación clínica parecida, linfocitosis también, entonces estos dos se confunden mucho, por eso les decía que la mejor forma de diferenciarlos es la relación CD4-CD8, porque son muy parecidos, y la histopatología a veces confunde porque los dos tienen granulomas. Entonces, si el patólogo no es muy avesado o la muestra no fue muy buena, podríamos no tener diferencias muy importantes. Fiebre de inhalación no es un problema frecuente, pero pues la famosa fiebre de Leno, pues sí, es muy parecida. Lo que pasa es que el compromiso pulmonar es diferente. ¿Se parece a una neumonía viral o a una llamada neumonía atípica? Claro que sí, muy parecida a la clínica. Sin embargo, aquí no hay linfocitosis en el lavado, y la histopatología pues también es diferente. ¿Se puede padecer a una infección por micobacterias? Definitivamente sí. Y definitivamente a granulomas. O sea, si no somos muy atentos a poder diferenciar bien ese granuloma y estar seguros de que qué está pasando, se nos puede confundir con una tuberculosis o con una micosis pulmonar. Entonces, pueden ser parecidos. Con enfermedades inhalatorias tóxicas, pues no, la linfocitosis es lo que marca todo esto. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Que tenemos hallazgos clínicos. Hay una clínica de neumonitis de hipersensibilidad, una clínica de tos, disnea, cianosis, y le hacemos una TAC de alta resolución. Si la TAC de alta resolución es típica, o sea que tiene unos cuadros que no hemos hablado, pero sobre todo el vidrio esmerilado o mosaico de perfusión o áreas parcheadas de atrapamiento. Hoy se habla de las 3 densidades, del patrón de 3 densidades. A mí ese nombre no me gustó porque me gustaba lo que tenían antes. 3 densidades es lo que antes llamábamos patrón en queso de cabeza, o sea que se ve un poquito de consolidación, un poquito de vidrio, un poquito de normal, un poquitico de compromiso intersticial, o sea, hay de todo metido entre todo. Ese patrón típico, una exposición a un antígeno, o tenemos cómo medir los anticuerpos, y le hacemos un lavado y tiene linfocitosis, pues no hay duda que tiene neumonitis de hipersensibilidad. Los sobados cuando no, el patrón del TAC no es típico. Entonces, si no es típico, si no es un patrón muy fácil y la exposición a los antígenos no está tan clara, pues lo llevábamos a un lavado. Si salió con linfocitosis, bueno, síguelo pensando por ahí. Si no tiene linfocitosis, considere otra enfermedad. Fíjese cómo es importante la linfocitosis en el lavado broncoalveolar. Y si no le queda fácil, pues llévelo a una biopsia abierta. De manera que la neumonitis de hipersensibilidad, porque las que son muy típicas
pues se hace el diagnóstico con clínica y lavado broncoalveolar y radiología y nada más. Cuando ya se vuelve muy difícil, pues nos toca llevarlo a biopsia. El tratamiento es quitar la exposición definitivamente. Damos esteroides, pero quitar la exposición. A las fibrosantes posiblemente tengamos que darles antifibróticos, sustancias que se están en investigación hoy. Posiblemente si la clase la de dentro de 1 año o 2 años, ya les estoy diciendo que hay un tratamiento específico. Hoy no hay nada diferente a quitar la exposición y en uno que otro paciente los esteroides. Con respecto al asma, el asma ocupacional pues es un asma, no hay diferencias histopatológicas importantes. Lo que sí es cierto es que es un grupo de pacientes que en el ambiente exposicional empeoran el asma que tenían, y ahí viene la primera dificultad, o que su asma se presentó simplemente porque el ambiente laboral la desencadenó. Hay muchos agentes que están implicados en el asma ocupacional, y como les dije, no es fácil diferenciar de asma ocupacional de asma que se exacerba por la ocupación. No son lo mismo. Si yo soy asmático y entro a trabajar a cualquier empresa y se me empeora el asma, pues no me dio asma ocupacional. Si yo era sano y por trabajar me empezó el asma, eso sí se llama asma ocupacional. Eso decirlo es fácil, pero comprobarlo es muy complicado. Entonces, esta es la sigla con la que se conoce en la literatura, que es el asma relacionada al trabajo. Es el término que se utiliza, pero también existe el WEA, que es el asma que empeora con el trabajo, y el asma ocupacional. Son 3 términos que uno diría pues la misma cosa, y fíjese que no son exactamente lo mismo. El asma ocupacional es un asma nueva, un asma de nuevo sensibilización en el trabajo o por un irritante. Pero el paciente de entrada no era asmático. Y entonces aparece otra cosa nueva, que es que tenemos irritantes, sustancias que producen lesión directa en el epitelio bronquial por irritación, y a eso se le ha llamado síndrome de disfunción reactiva de vías respiratorias, RADS. Entonces aparece una cosa nueva que no teníamos, que es el famoso RADS. O sea, no hay antígenos, no hay reacción de TH2, no hay monoglobulina E, simplemente es un daño directo sobre el epitelio, y ese daño directo sobre el epitelio se llama RADS, pero en últimas los síntomas son de asma. Entonces, lo que tenemos es una enfermedad sensibilizadora, que generalmente son asociadas a moléculas de alto peso molecular o asociadas a sustancias también de bajo peso molecular que están sensibilizando. O es mediada por un irritante, que lo que nos está haciendo es este famoso RADS, o causada por dosis bajas de los mismos irritantes. Entonces, mire que está aquí en esta publicación del año pasado, asma ocupacional, pues la dividen en la que es sensibilizada, la que tiene sensibilización, o la que es mediada por irritantes. La que es mediada por sensibilización la dividimos en alto peso molecular y bajo peso molecular, y aparecen unas sustancias desencadenantes de esa enfermedad. O las mediadas por irritantes, que son irritantes agudos, que se inician de forma aguda, que generalmente son gases, álcalis, pues tóxicos, que realmente son importantes, humos tóxicos, spray, gases ácidos. Los irritantes que son menos frecuentes, que no son tan fuertes, pero que en exposición subaguda pueden producir lo mismo. Todo el ozono o el azufre o el cloro, y irritantes que se inhalan en forma crónica, como son el mismo azufre, como son los blanqueadores
el amonio, el amoníaco, el clorox, antes todas esas sustancias que se utilizan en forma crónica podrían producir entonces irritación de la mucosa bronquial. Entonces, el asma mediada por sensibilizador, desde el punto de vista inmunológico, es igual al asma que no tiene relación con el trabajo, son mecanismos similares, es la misma activación de inmunoglobulina E y de liberación de mediadores inflamatorios a partir de TH2. Y pues estos pacientes que se sensibilizan en trabajo, pues son porque tienen una predisposición genética, principalmente tienen antecedentes de atopia, tienen algunos genes asociados a esto. El grado de exposición, pues puede ser mucho más frecuente, y si además están de malas que tienen exposición a tabaquismo, pues la sensibilización va a ser mucho mayor. Esto ya lo habíamos visto, pero el asma no inmunológica, o sea, la de irritantes, que se llama RATS, pues se diferencia porque la clínica es de inicio rápido, no le hacemos broncoprovocación, bueno, no existe un patrón de broncoprovocación para saber cómo se va a comportar. La prevalencia pues no está muy bien conocida y los factores predisponentes pues tampoco están muy bien determinados. Histopatológicamente se produce descamación, daño epitelial, engrosamiento de la membrana basal y hay eosinofilia no mucha, poquita, linfocitosis no mucha, bien poquita. En el asma que es inmunológica, que es mediada por IgE, o sea, la que ya vimos, pues la clínica pues es una clínica de larga evolución. El patrón de broncoprovocación, pues le ponemos metacolina y es inmediato, o sea, el paciente empeora y rápidamente mejora cuando le ponemos el broncodilatador. La enfermedad tenemos que tener del 5 al 10%, y el factor de predisponentes como son la atopia. Típicamente encontramos pues todo esto, pero sobre todo eosinofilia y linfocitosis. Diferencia con la que no tiene mediación con IgE. Lógicamente son iguales, es que es menos prevalente y lo que vamos a ver es que con tiempo más corto de exposición se puede presentar, o la clínica, perdón, es más, sí, se presenta en forma más aguda, más rápida que lo que se ve en la clínica del asma mediada por IgE. Son asmáticos que aparecen mucho más rápido. Y ya habíamos visto, tenemos un antígeno que según una célula dendrítica libera linfocito T, diferencia el linfocito T en TH1, TH2, y por TH2, por liberación de interleuquina 5, 13 y 4, las células B, para que se produzca inmunoglobulina E, que va a actuar sobre el mastocito, y finalmente sobre el eosinófilo, produciendo la inflamación eosinofílica. El irritante produce daño directo sobre el epitelio, y ese daño sobre el epitelio lo que va a producir es activación de neutrófilos que están en ese sitio, produciendo además la liberación de sustancia P-neuroquininas y especies radicales libres de oxígeno que van a producir empeoramiento de ese daño. Ya lo habíamos visto, asma inducida por irritantes. ¿Quiénes la producen? Cloro, humo, algunos gases y pues muchos ácidos que se utilizan en la limpieza. Principalmente estamos hablando de desinfectantes en la mayoría de los casos. ¿Cuándo consideramos el diagnóstico? Esto es muy difícil. Esto es bien complicado porque en la práctica, cuando consideramos que lo que tenemos es un asma relacionada con el trabajo, pues miremos cómo empezó el asma, cómo fue la historia, si tiene alergias, si tiene historia previa de asma, si tenía una espirometría
o no que nos sugiriera asma. Si eso era verdad, pues lo que tiene el paciente es un asma y tiene relación con, y si empeoró con el trabajo y las relaciones con el trabajo, lo que tenemos es un asma que empeora con el trabajo. Si lo que tenemos es un paciente que no tenía asma, pero que aparece un asma cuando se expone al trabajo, lo que la vamos a llamar es un asma ocupacional. Esto fácil no es porque pues, los pacientes que les diagnosticamos asma ocupacional tienen derecho a que su salud la pague un sistema diferente que es el riesgos profesionales, mientras que el otro entra en sistemas generales y son diferentes. Entonces, a los pacientes les gusta ser tratados como enfermedad ocupacional. Y entonces aquí tenemos mucha simulación y muchos enfermos y se vuelve muy difícil y por eso la importancia de los especialistas en salud ocupacional. ¿Qué hacemos con esto? Lo único que podemos hacer es prevención. Nosotros, el médico de salud ocupacional lo que hace es prevención primaria y secundaria. Ya el enfermo de asma, pues lo tratamos como asmático. Pero lo importante es tener todo el ambiente laboral lo más sano posible para evitar la enfermedad. Cerramos con neumoconiosis. La neumoconiosis es la inhalación de desechos minerales. De ahí viene la palabra neumo y conis, desechos minerales en el pulmón. Es la acumulación de esos minerales en el pulmón. Esto hay muchas publicaciones recientes, a pesar de que uno pensaría que era del pasado. Pero voy a hablar muy corto y no voy a extenderme mucho en esto. Lo que tenemos es el depósito de esos polvos en el alvéolo, en la superficie de contacto, y volvemos a recordar pues, que si esos polvos tienen este tamaño, pues van a llegar al alvéolo. Se llegan por depósito, se pueden acumular, y esta acumulación produce una respuesta biológica que es una respuesta diferente en cada sustancia. No es lo mismo tener sílice o que tener berilio. Entonces la respuesta va a ser diferente de acuerdo a la sustancia. Y depende el depósito del tamaño de la molécula. Si es muy grande, pues se va a quedar en el bronquio. Si es más chiquita, va a quedar en el alvéolo. ¿Qué neumoconiosis conocemos? Pues hay muchas, pero digamos las más frecuentes, las que más nos impactan son silicosis. Recuerden que el sílice es el mineral más frecuente en la Tierra. La Tierra está hecha de sílice. Entonces, pues tener sílice en la Tierra es muy fácil. Lo que pasa es que quien pues tiene silicosis, la que pela minas, piedra, arena, pues va a tener mucha más exposición a la silicosis. El otro es el carbón, que es otra silicosis, otra neumoconiosis bien frecuente. A esta le hemos llamado antracosis. El carbón es más grande, la molécula es más grande, por eso con frecuencia se queda en el bronquio y entonces se produce el pigmento atrancótico en los bronquios, pero también afecta el parénquima pulmonar. Esperemos que esto ya no vuelva a existir, aunque no hemos podido sacarlo del planeta. Es el asbesto. Debería ser utilizado y sigue siendo utilizado. En Colombia la ley dijo que dábamos plazo hasta el 2023. Es una adefesio permitir una sustancia, permitirle a la industria que tenga una sustancia que demostramos que produce cáncer pulmonar y cáncer y mesotelioma, y lo sáquelo pero despacio para que no se empobrezcan. Y entonces le dieron plazo a la industria hasta el 2023. El berilio se utiliza en la industria aeronáutica, industria principalmente en la aviación. Se utiliza berilio. Yo en mi vida he visto una beriliosis y creo que se han pasado lo mismo la siderosis, que es con
hierro. Digamos, la más frecuente es esto. La silicosis que se produce por la minería, por los molinos, por la explotación de canteras, por la excavación de túneles, por la manufactura ornamental con piedra, en la construcción, en la decoración, en el tallado, la limpieza con chorro de arena, que es muy frecuente en la industria de los barcos, en las navieras es muy frecuente que se limpien el casco de los buques con chorros de arena, también se pule el vidrio con chorros de arena. Entonces esto sucede. ¿Qué está pasando? Pues hay cantidades de sustancias de sílice que entra a la capa fluida que cubre la pared alveolar y hay activación del macrófago que produce fagocitosis de estas partículas de arrastrarlos y sacarlos por vía linfática. El problema es que el macrófago es incapaz de destruir el sílice. El sílice no se va porque no se va a destruir y entonces se perpetúa porque para este macrófago cada partícula de sílice es como si acabara de ingresar y vuelven y se activan macrófagos. Y de ahí que todo el tiempo se están produciendo macrófagos que van a tratar de destruir esta partícula de sílice, partícula que no se daña, pero el macrófago sí, y el macrófago una vez intenta destruir esa partícula, pues produce oxígeno, especies reactivas de oxígeno, de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, mediadores inflamatorios del tipo de quemoquinas, que van a producir activación de los neutrófilos y por otra vía, pues activación del mastocito y de los linfocitos. Lo que va a hacer es que se perpetúe una gran inflamación y el sílice ahí se quedó. Nunca fuimos capaces de quitarlo. Esto no es lo mismo que sucedería con un virus o con una bacteria. Hace mucho daño alveolar, pero destruimos la bacteria o destruimos la micobacteria o destruimos el virus. No, acá se destruye el pulmón sin lograr sacar estas pruebas. Entonces, después de que destruye esta partícula, vuelve y aparece como si fuera nueva. Y otro macrófago vuelve y organiza el mismo ciclo. De ahí que tengamos, pues, esas sustancias que son capaces de producir daño, todas las proteínas quimioatrayentes de monocitos, de macrófagos, de eosinófilos, de linfocitos, que van a hacer que se produzca daño alveolar. Se hay en el ambiente de muchísimas formas, pero la más encontrada es la forma llamada cristalina, es la que causa más enfermedad pulmonar. La forma amorfa, que es el sílice vítreo, pues no son tan tóxicas. Uy. Entonces, espere que yo como que me salí de donde estaba. No sé qué escuché, doctores, pero ya me devuelvo acá. Entonces, las formas amorfas no son tan tóxicas. El cuarzo es otra forma de presentación del sílice. El cuarzo en forma de granito de pizarra que se encuentra en la lava, que es el sílice amorfo que se transforma cuando se somete a altas temperaturas. La presentación clínica, pues es, dependiendo la forma de inhalación, puede ser aguda o crónica, o una que se llama acelerada. Entonces, después de pocos días de años de exposición, podemos tener una silicosis, o después de muchos años de exposición, dependiendo la cantidad de exposición. Si la cantidad es muy grande, si es muy fuerte la exposición, se produce lo que se llamaba la silicosis acelerada, que en menos de 10 años el paciente tiene una
destrucción total, una fibrosis pulmonar total. Y generalmente se ven los que trabajan con chorros de arena, que es donde más cantidad de sílice les llega. Pueden ser asintomáticos algunos, pueden solo tener tos y disnea, podrían no tener exámenes importantes, pero cuando ya se enferman, pues tiene el cuadro muy parecido a una fibrosis pulmonar, y como también afecta a bronquios, puede haber atrapamiento de aire y puede haber algo de enfisema pulmonar. Se asocia a otras condiciones como cáncer, una exposición a tóxicos que puede desencadenar cáncer. Sobre las cicatrices de la silicosis se puede producir cáncer. Infecciones bacterianas, claro, no tenemos macrófagos. Este paciente que tiene el macrófago dañado porque el macrófago está destruido por el sílice, se comporta como un inmunocomprometido. Tenemos inmunosupresión celular, no tengo macrófago. Entonces la micobacteria, por ejemplo, va a ser una frecuencia. Entonces tener asociación de silicosis y tuberculosis, pues realmente es una situación frecuente. Se asocian con antibiótico conectivo, sí. No fue casualidad la descripción de Kaplan, de la enfermedad de Kaplan, que personas que tenían exposición a polvos inorgánicos tuvieran más artritis reumatoidea. Entonces es muy frecuente tener artritis reumatoidea asociado a esta exposición. Y también puede dar compromiso renal y compromiso de otros sitios. El diagnóstico pues lo hace la historia de exposición y la imagenología, que vamos a ver que la silicosis simple se parece a esto. Muchos nódulos que en otro contexto podríamos pensar que estamos hablando de una biliar, pero son nódulos un poquito más densos, más calcificados. Podríamos tener una forma masiva, progresiva, que son nódulos que confluyen y dan esta imagen muy parecida a unas masas pulmonares. Pulmones totalmente fibrosados, recogidos en los ápices y peninsuflados en las bases. Entonces tenemos enfisema basal con mucho compromiso biapical. Y podríamos tener la silicoproteinosis, que es un compromiso alveolar por daño del neumocito tipo 2 por la silicosis, que va a hacer que se produzca gran cantidad de surfactante y de proteínas en el alvéolo, llamado proteinosis, y en el caso de la sílice, pues es la silicoproteinosis. En nuestro país no es infrecuente la silicoproteinosis, desgraciadamente, y lo hacen quienes tienen inhalación de sílice en forma aguda y frecuente. Y uno diría, ¿qué trabajadores tienen eso? No, no son muy trabajadores. Es la exposición a polvo de ladrillo que se produce con la inhalación de una situación muy frecuente que es el bazuco, con S, porque viene de base de coca. Entonces esa exposición se asocia con silicoproteinosis, que desgraciadamente es muy frecuente. En la función pulmonar, pues posiblemente es un patrón restrictivo. Lo más seguro es que tengamos disminución de la distensibilidad y muy probablemente tengamos una difusión disminuida. Casi nunca les hacemos otros estudios, no hacemos biopsias. El diagnóstico casi que es muy sencillo con la historia y con la exposición. Pero si hacemos biopsia, pues se demuestra la presencia del sílice dentro del parenquima pulmonar. Y no hacemos muchas biopsias y no hacemos mucho más profundidad porque no hay tratamiento. ¿Cómo tratar a este paciente? Y posiblemente lo único que le demos es oxígeno. Ni siquiera el trasplante pulmonar es una realidad, porque estos pacientes, por la gran destrucción, destruyen el mediastino y destruyen la vasculatura. Mejor dicho, no hay cómo sacar el pulmón porque está tan fibrosado y tan rígido que el solo hecho de intentar hacer la biopsia lo puede
desgarrar y poner a sangrar. Y quitar el pulmón para trasplantarlo casi que es imposible por la gran fibrosis que hay sobre los grandes vasos. Entonces, ni siquiera el trasplante es una opción en la mayoría de estos casos. No les hablé de las otras neumoconiosis que son menos frecuentes, para no... Esta era la más frecuente. Eso es. No sé si tengan... Esto es largo, difícil, pero traté de simplificar lo que más pude de las enfermedades ocupacionales. Los oigo. ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? ¿Nos vamos? Muy bien. El martes tenemos nuestra última clasecita, que es sobre insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Entonces, trataré de sacarla el martes. Ya Andrés Camilo me pidió preguntas de examen. Les prometo hacerlas en estos días. Entonces, creo que el examen va a ser el jueves 18, a menos que algo pase extraordinario. Muy bien. Y me imagino que Daniela en estos días también estará en monitoría con ustedes y de pronto tratando de hacerles algún otro quiz como para tener más notas altas. Básicamente es para eso. Vemos. Gracias, doctor. Chao, chao.